Bienvenidos una vez más a Difficult Times. Hoy estaremos hablando sobre geopolítica. Esto es un tema el cual no domino, no soy experto en ello, pero he podido hablar con varias personas que me han podido aclarar algunas dudas y me han dado alguna información desde su perspectiva, obviamente, pero son personas que pues aprecio, creo que tienen un conocimiento bastante bueno sobre estos temas. Son personas que han trabajado con el gobierno en diferentes posiciones, en diferentes situaciones, pero no voy a decir quiénes son. Son simplemente personas que conozco y que pues estuvieron dispuestos a ayudarme un poquito y decirme su perspectiva. Y hoy pues vamos a enfocarnos en Estados Unidos e Israel, que son los dos países que estamos viendo al centro de esta situación en contra de Irán y el Medio Oriente. El Medio Oriente debe ser nuestro foco porque ese es el foco que presenta la Escritura. Fue escrito en esa perspectiva, habla de esos países que son parte de esa región y de aquellos que son vecinos de Israel, que hoy día podemos ver que son quizás, vamos a decir, más los enemigos que los que puedan llamarse aliados o al menos tengan algún tratado o algún acuerdo. De todas maneras, lo iremos viendo poco a poco, pero antes de comenzar con eso, quiero hacer una aclaración del último video. En el último video, en un momento dado, olvidé el nombre de este personaje que estaba hablando, que pertenece al Imperio griego, y cuando hablé de las diferentes familias que pelearon y que finalmente el imperio se divide en 4, pues dije un nombre, ni recuerdo lo que dije en ese momento, pero verifiqué para decir las cosas correctas y quiero dejarles saber simplemente eso, un dato, una nota. El nombre es Antíoco IV Epífanes y el suceso del templo donde él desacra el templo al sacrificar un cerdo sobre el altar fue en el año 167 a.C. Así que solamente quería aclarar eso porque me quedé pensando, como me pasó durante el video, en el nombre, y pues cuando terminé busqué mis notas, encontré la información y entonces sí lo pude aclarar. Lo quería aclarar hoy un poco mejor para que tengan esa constancia. No que eso cambiara lo que se habló, todo sigue siendo igual, es simplemente el nombre de la persona, pues como es un nombre conocido dentro de los que tienen mucho conocimiento de este tema, pues no quería dejarlo así, porque pues puede crear confusión o puede haber otro comentario. Simplemente quería hacer eso. Así que vamos a comenzar hoy hablando, como dije, mayormente sobre Israel, aunque voy a mencionar bastantes países. Voy a mostrarles un mapa que muestra la situación mundial. Quizás mejor vamos a comenzar y lo vamos discutiendo según lo vayamos viendo. Así que vamos a ver qué tengo por aquí. En este momento me dan un segundo y vamos a mostrar lo que, como dije, vamos a hablar sobre la condición geopolítica mundial en el día de hoy, y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a comenzar con este pasaje bíblico. Quiero leerlo para que podamos ver que muchas veces suceden cosas y nos preguntamos por qué. Bueno, esto es sencillo. Este pasaje lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces y todo esto, pero quiero de nuevo leerlo. Mateo 24, del 6 al 8 nos dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Muchas personas que tienen una visión diferente de que nosotros de la escatología, pues pueden decir, esto se refería a lo que sucedió en el año 70. Yo ya he dicho que no es mi postura, creo que estamos viendo todas estas cosas hoy día también, y que lo que pudo haber sucedido en el año 70 pudo haber sido simplemente una sombra, como lo fue Epífanes antes de Cristo, porque si fuéramos a decir que Epífanes fue el anticristo, entonces el anticristo vino antes de la manifestación del Mesías, entonces como que esas cosas no estarían en un orden correcto.
De nuevo, eso puede haber sido simplemente una sombra. Perdón, eso fue una sombra. Y esto en el año 70 pudo haber sido otra sombra de lo que veremos eventualmente en el tiempo del regreso de Jesús. Así que esto es lo que nos dice este pasaje. Permítame hacer la transición, que a veces se me olvida, como estaba utilizando esa otra técnica de estar en pantalla, pues se me olvida volver a cambiarlo. Necesito un técnico que me trabaje todas las cosas de la grabación mientras yo puedo simplemente hablar. Vamos a ver qué Dios provee. Bueno, entonces tenemos por aquí, les presento ahora sí, ahora lo voy a poner en pantalla para poder continuar hablando con ustedes mientras, para que me vean mientras estoy hablando. De todas maneras, aquí está el mapa que les dije. Este es un mapa que encontré en el internet, un site que provee análisis sobre esto, y pues ve todos esos puntos amarillos que usted ve en el mapa, le están indicando que en esos lugares hay algún conflicto actual. Vemos como a través del mundo, y eso yo le diría que no están marcados todos los puntos donde pudiera haber algún conflicto. Groenlandia no tiene ninguna marca. Está marcado Ucrania, pero no está marcado Rusia, y sabemos que pues Rusia tiene esa situación con ellos, y además hay otras situaciones también. China no tiene ningún punto, pero sabemos que lo que está en el área de China, muchos de ellos son relacionados, y todo lo que sucede entre Estados Unidos y los puntos de conflicto con Estados Unidos hoy día también están relacionados a China, y también pudiéramos decir a Rusia. Recuerde que estos son los tres países principales en cuanto al control mundial de muchas cosas, y por esas razones es que todo siempre está relacionado con los otros. Cómo Estados Unidos actúa en diferentes situaciones va a afectar la productividad de estos otros países, o el desarrollo de su economía, de su milicia, y últimamente de su política externa y de muchas otras cosas. Todo es relacionado en el mundo. Cuando hablamos de geopolítica, no hay un cambio interno en ningún país que no afecte a otros de una manera u otra. Mucho o poco, siempre algo está afectado. Siempre algo vemos que van tomando un giro hacia una dirección específica, y muchas veces vamos a ver claro que esa dirección es lo que Dios quiere que vaya sucediendo, porque su voluntad se ha de cumplir en todo momento, y lo que ya Él tiene establecido desde antes de la fundación del mundo lo veremos venir a conclusión. Así que vamos a continuar. Aparte de este mapa, pues comienzo mostrando acá, hablando sobre Estados Unidos un poco. Estados Unidos, muchas veces le llamamos el policía mundial. Si ha escuchado ese término, el policía mundial, porque interviene en la mayoría de los conflictos si la situación puede afectarlo directamente o indirectamente. Hay ocasiones en que hemos visto que Estados Unidos quizás no se envuelve en ciertas cosas, y la realidad es que no muestra unas acciones públicas donde la gente pueda verlo, pero tras bastidores siempre está pendiente de todo lo que pasa para mantenerse informado, porque quien controla la información tiene el control de todo, y eso lo vemos en nuestra nación, lo vemos en la prensa, lo vemos en las noticias, sea a través de televisión o a través de social media y muchas otras cosas. Vemos este control a través de controlar la información que se difunde, ya sea decir la verdad o ya sea decir medias verdades para confundir y controlar. Y eso lo hemos visto y estamos viviendo con esto. Es el día a día nuestro. Ya las cosas no son tan blanco y negro como eran antes. La noticia no es noticia, ahora es control. Así que vamos por aquí. Posee el ejército más preparado del mundo. Dije el más preparado del mundo porque China posee un ejército mucho más grande en cuanto a cuántos soldados tiene. Pero si usted ha visto las cosas que están sucediendo actualmente en algunos países como en Venezuela, hay muchos comentarios de armamentos que se utilizó, lo cual no es comparable a lo que usted ha visto en otros países. Lo mismo está pasando ahora en Irán,
y tenemos a Israel también en ese conflicto, que sabemos que la calidad de sus armas es muy superior a otros países. Actualmente envuelto en conflicto con Irán, utilizo siempre las siglas IRGC y las digo en inglés porque en inglés esto significa, como lo tengo aquí, Islamic Revolution Guard Corps, y es lo que la mayoría de las cosas que yo leo y que veo buscando información, pero hablan en inglés y ni siquiera sé cómo está traducido esto en las noticias actuales acá. Todo el mundo habla de Irán, pero cuando hablamos de Irán hoy día tenemos que hacer una aclaración, y es que el pueblo iraní es una cosa. El pueblo iraní está celebrando estos bombardeos. Yo he visto videos donde ellos están en las azoteas tomando videos de lejos, cómo se ve el humo levantado, donde acaban de caer bombas en lugares, y ellos están abrazándose, celebrando, contentos por lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque al usted adentrarse un poco en este conflicto y conocer la diferencia entre el pueblo iraní, que quiere la liberación, quiere la libertad, quieren poder expresar su fe, porque créanme que ya más del 10% de ese país son cristianos, y eso no es común en esta área, pero tiene 8 millones de personas que son cristianos, que quieren continuar predicando el evangelio, que quieren llevar la palabra para que cada vez más puedan venir a los pies de Cristo. Ese es el Irán que nosotros queremos defender. Ese es el Irán que nosotros queremos proyectar para que lo puedan entender y conocer. No el liderato de este país que se ha adentrado ha tomado control a través del terrorismo, y que sabemos que en los últimos meses han matado más de 50,000 personas. ¿Por qué? Porque simplemente han salido a la calle sin armas a hacer una manifestación en contra de ese liderato. Pero este es el típico régimen de terror que vemos en muchos países que son musulmanes. Estas personas tomaron control de este país en 1979, cuando la caída del Shah, a través de la ayuda de Estados Unidos, que resulta ahora que no fue la mejor decisión. Y esto es lo que estamos viendo. Estas personas no solamente atacaron a través de proxies a Israel por muchos años, sino que cuando se vieron contra la pared en que las negociaciones con Estados Unidos no eran lo que ellos esperaban, y se vieron mal, entonces atacaron no solamente a Israel y a las bases americanas, sino atacaron países que son países árabes. ¿Por qué pelear con países árabes que aparentemente eran aliados o eran neutros, y que inclusive algunos de ellos facilitaron que ellos recibieran el dinero que reciben para ellos poder hacer las cosas que hacen? El terrorismo. No comprendo. De momento perdieron la mente e hicieron cosas que los va a llevar a una situación más difícil, porque ahora son más los países que están en contra de ellos por lo que están haciendo. Ya sabemos que el liderato principal de ese grupo, lo que era el IRGC y los ayatolas, ya básicamente todos han desaparecido, y ahora lo que tiene son personas que no saben lo que están haciendo y están simplemente utilizando las armas que tienen a la mano como de manera de ellos tratar de alcanzar alguna meta o demostrar que todavía tienen algún control, pero están quedándose sin armamento, no tienen liderato, sus decisiones no son las mejores militarmente hablando, y lo que vemos es que hay una situación de crisis grave en el país, y esperamos que ya pronto pueda detenerse esto y que el mismo pueblo pueda levantarse y tomar control del país, que es lo que se está tratando de hacer. Todavía no ha habido movimiento de tropas en la tierra, y es lo que se está tratando de evitar. Estados Unidos está tratando de evitar tener que enviar tropas. Israel está quizá un poco más dispuesto a llevar tropas, pero Israel está claro. Inclusive, por si no lo saben, tanto Trump como Netanyahu han hecho mensajes directos al pueblo iraní, dejándole saber lo que está sucediendo, y el pueblo iraní, a través de videos que he visto en el internet y diferentes foros, está dejando saber a Occidente, diciendo: no hagan comentarios negativos de esto, porque nosotros somos los que hemos pedido que esto suceda. Nosotros entendemos lo que tiene que suceder para nosotros poder obtener la libertad que estamos pidiendo. Ellos entienden que ese bombardeo es necesario.
y ellos han visto que el bombardeo ha sido hecho de una manera que ha permitido que las víctimas sean mínimas, solamente aquellos contra los que se está llevando a cabo estos ataques. Así que vamos a continuar, porque si sigo hablando vamos a perder un poco de tiempo aquí. Ok, gobierno dividido, aunque los republicanos son mayoría, la izquierda tiene el apoyo de la prensa y mantiene una crítica constante de la derecha. Eso lo ven todos los días en las noticias. No sé si mencioné aliado principal de Israel. La prensa, ya no existe una prensa que reporte los hechos, sino está influenciada y está polarizada. O sea, la prensa se ha convertido en un instrumento que en inglés llaman weaponized, como la han usado como un arma para hacer ver mal al contrario, a través de muchas veces una retórica que no es correcta, que es una mentira, que es basada en una data y no real. Eso ustedes lo pueden buscar para que ustedes mismos lo vean. No, como lo he dicho antes y vuelvo y lo repito, no se dejen llevar por los canales del media principal y conocido. Escuchar a CNN y pensar que ellos están diciendo la verdad es ridículo. CNN estuvo en Irán y si usted como periodista va a Irán, usted tiene que seguir esta línea. Usted no puede hablar en contra del régimen, del Ayatollah y del IRGC. Si usted entraba ahí y usted lograba tener una grabación, definitivamente usted iba a hablar bien de ellos. Pues entonces, ¿por qué vamos a aceptar o creer que un reporte de un periodista en Irán es válido? Es manipulado por los que dirigen el país. Ahora, si usted me dice que usted está viendo esto de algún periodista que trabaja por su cuenta, que hace unas presentaciones por un canal de YouTube o por otros medios a través de las vías que existen en el internet hoy día, pues entonces usted pudiera ver que eso quizás va más a tono con lo que están diciendo personas iraníes. Porque si alguien fuera a hablar algo del país donde yo vivo, yo creo que los que estamos aquí conocemos mejor. Conocemos la historia verdadera y no lo que quizás se está vendiendo para otro lugar. Eso es lo que debemos analizar antes de pensar que esto es cierto, esto no es cierto, y simplemente caer en un juego político, que de eso sabemos mucho aquí en Puerto Rico, porque esto aquí es constante, hablando, no fueron los colorados, no fueron los azules, que son los dos partidos principales. Y sabemos bien claro que en todo lo que ha sucedido aquí, siempre han estado envueltos ambos. Y eso es lo que sucede en muchas partes del mundo. Pero si nos vamos a un extremo y defendemos solamente a uno, entonces no nos vamos a dar cuenta de todo lo que está sucediendo. Así que seamos un poquito más imparciales y miremos la noticia con datos y hay muchas veces existen estadísticas y muchas otras cosas que podemos ver que son controladas en cierto modo, no son publicadas, pero la estadística está, porque la data siempre se reporta y cuando se llega al final, esos resultados son los que son. Pero muchas veces aún eso tratan de manipularlo. Ok, las redes sociales, como dije, pero hay una proliferación de desinformación en masa. ¿Por qué digo eso? Porque yo puedo poner en este video y al final decir, hubo una destrucción de un país X. Se cayó una bomba y cayó sobre la mezquita que está en el monte del templo y destruyó The Dome of the Rock. He hablado esto con otras personas, de que en esta guerra, si ellos no se percatan, pudieran ellos mismos destruir esa mezquita, porque los misiles que envían no tienen control y van locos, y pues cualquier cosa podría suceder. Y a través de AI hoy día yo puedo mostrar una explosión cayendo la bomba sobre ese templo y entonces acá todo el mundo pensaría, mira, destruyeron esto, y muchas personas pudieran decir, no, eso tiene que suceder de esa forma porque hay construcción del tercer templo.
Y si yo se lo mostrara a musulmanes que no tienen acceso a otra cosa, ni tienen comunicación con nadie, entrarían en crisis porque destruyeron uno de sus mezquitas. Y eso sería todo un arreglo, simplemente un juego de mal gusto para muchos. Y eso es lo que se hace muchas veces a través de las redes sociales. Eso se hace cuando se trata de culpar a otra persona utilizando cosas que no son, o ocultando data que existe, que aclara las situaciones. Y eso es lo que se ha hecho en la política mundial en muchos casos. Así que son cosas que tenemos que mantener en perspectiva. Relación al mensaje bíblico. Bueno, muchas personas preguntan ¿dónde está Estados Unidos en el mensaje bíblico, en la profecía escatológica? ¿Qué va a suceder? Estados Unidos es esto, es la gran ramera, de viene el anticristo de allá. Todas esas preguntas. Bueno, yo puedo decir lo siguiente: Estados Unidos no está mencionado literalmente en las escrituras. Eso lo puedo decir. ¿Por qué razón? Las escrituras fueron escritas muchísimo antes de que ni siquiera se hubiera comenzado la conquista de Occidente. En este momento, como dice el segundo bullet, actualmente son un instrumento de Dios para hacer cumplir su voluntad para hoy día. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si ha sucedido esta guerra con Irán, es porque Dios lo permitió. Es su voluntad. Porque nada sucede fuera de su voluntad. Y si el pueblo de Irán está a punto de ser liberado de la opresión del Ayatollah y del IRGC, entonces eso es lo que Dios ha permitido. ¿Y a través de quién está haciendo esto? ¿A través de quién está sucediendo? A través de Estados Unidos. Aquí voy a tener unos aliados y otros en contra. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Trump. Las decisiones que se toman en el país, él es la cabeza de ellos. La guerra que puede estar ahí, y muchos le llaman guerra, yo llamo un conflicto. Y hay una diferencia entre guerra mundial, como quieren hacerlo ver. ¿Esto es una guerra mundial? No, esto no es una guerra mundial, mi gente. No todos los países mundiales están envueltos en ella. Esto es un conflicto local del área del Medio Oriente. Con los países del Medio Oriente, sí, se le puede llamar la guerra del Medio Oriente. Quizás puede llamarle eso, pero no es una guerra mundial. Ahora, el presidente, muchos lo comparan con Ciro. Y hemos oído esto. ¿Por qué razón? Pues porque Dios en el pasado usó al rey Ciro para que él fuera quien ordenara la reconstrucción de las murallas y de Jerusalén y del templo y todas estas otras cosas que sucedieron en un momento dado en que Israel todavía estaba en el exilio, donde ellos estaban bajo el control del imperio medo-persa. Y este rey, que quizás no tenía la necesidad o por qué hacerlo, él decide que vayan y reconstruyan el templo del Dios del cielo. Vemos cómo él se expresa positivo de Jehová y manda a los judíos: todo aquel que quiera ir tiene ahora la libertad para ir allá y reconstruir y trabajar en esa reconstrucción. Y hoy día vemos cómo Trump está dentro de su política externa y de lo que él está tratando de alcanzar. Él está liberando algunos países de la opresión de estas personas que estaban oprimiendo. Por ejemplo, ya vemos en Venezuela, ya esto sucedió. Estados Unidos comenzó un embargo, comenzó un control sobre las embarcaciones que venían saliendo de Venezuela cargadas de droga. Y usted pueda decir lo que usted quiera. Yo he visto videos donde la droga se puede identificar desde que la lancha viene saliendo, porque se monitorea desde que la lancha sale, se encuentra, llega hasta un punto en el mar donde ahora está en aguas internacionales y su rumbo es hacia áreas controladas por Estados Unidos. Ellos lo mandan a detener, las personas no se detienen, entonces ellos le disparan a la lancha para detenerla. Algunas veces la lancha desgraciadamente era destruida completamente, porque si le dan los tanques de gasolina y lo que ellos pudieran tener, pues terminaba en una desgracia. La gente moría. Yo siempre he dicho que el que se envuelve con droga tiene dos cosas: o te van a matar en algún momento dado, o vas a terminar en la cárcel. No estoy defendiendo un lado o el otro, estoy diciendo
lo que podemos ver, lo que la historia nos muestra. Y las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. El pueblo venezolano está muy agradecido porque Trump los liberó de la opresión de Maduro, quien, luego de poder hacer una investigación basada en las cosas que él hacía, pueden ver cómo él se llevó toda la riqueza de la nación. Mientras Venezuela se moría de hambre, él tenía cuentas en Suiza que sobrepasan millones de dólares. Entonces, ¿es justificado lo que se hizo cuando todos los venezolanos dentro y fuera del país celebraron cuando eso sucedió y están más que agradecidos? Y cuando se habla sobre el petróleo, ellos mismos han dicho, el petróleo ya se lo estaban llevando Rusia, Venezuela, Irán. Así que si es necesario que Estados Unidos se lo lleve para que nosotros podamos tener libertad y podamos vivir mejor, no importa. ¿De qué vale tener todo el petróleo del mundo y morirse de hambre? Que era lo que estaba sucediendo. Ponga las cosas en perspectiva. Nosotros nunca hemos estado en esas condiciones, gracias a Dios, que vivimos donde vivimos. Y en una nación donde yo puedo hablar mal del presidente y puedo decir lo que quiera, porque la misma ley me protege. Pero a veces lo que digo ni siquiera tiene coherencia cuando vamos a ver el análisis mundial de las cosas que están sucediendo. Así que tengamos un poquito más de cuidado cuando hablamos específicamente de un lado o de otro. Y hoy estoy tratando simplemente de presentar las cosas, tanto de un lado como del otro, como digo, aunque ustedes ya me conocen, mi background militar y todas esas otras cosas, yo tiendo a defender más esos puntos. Y pues simplemente oremos y continuemos velando, que es lo que Dios nos mandó a hacer, y pidámosle a Él que su voluntad se continúe cumpliendo. Ahora, recuerde que todo lo que ha sucedido es voluntad de Dios, porque de otra manera no hubiera sucedido. Cuando usted ore, recuerde que debemos pedir, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Y entienda que lo que va a suceder de ahí en adelante es voluntad de Dios. Y debemos nosotros darle gracias a Él por ello. Así que puede que no le guste, pero esa es la voluntad de Dios. Entendamos eso. Ok, vamos a la próxima. Aquí comenzamos ahora a mostrar algunos de los conflictos que ya han sucedido y continúan esa situación, o es algo que pudiera suceder algo en algún momento dado. Voy a leer aquí: luego de meses de embargo, como dije ahorita, y destrucción de embarcaciones transportando drogas, el presidente Maduro fue arrestado por tráfico de drogas, terrorismo y crímenes contra el pueblo venezolano. Criticado por su gobierno y celebrado por el pueblo venezolano, tanto en la nación como en la diáspora. Ahí me refiero a Trump. Fue criticado por su propio gobierno, entiéndase aquellos que no son de su partido, pero es el gobierno de Estados Unidos. Criticado por el gobierno, pero fue celebrado por los venezolanos, tanto en Venezuela como aquellos que viven en la diáspora. Y le puedo hablar de primera mano, porque tengo familia que están casados con personas que son de Venezuela, que están por acá esperando que Estados Unidos tome decisiones finales sobre su ciudadanía, porque ellos tuvieron que salir huyendo de Venezuela. Y ellos estaban muy contentos de que esto ha sucedido de esa forma. Inclusive tienen una decisión que tomar, porque el esposo quiere regresar y la esposa no quisiera regresar. Así que ese es el nivel de la situación que se vive ahora con los venezolanos, que muchos de ellos quizás sí quieren regresar a su país y ayudar a reconstruir la nación y a volver a ser lo que en un momento fueron: una nación democrática, libre, progresista y una nación con mucha riqueza, porque tienen petróleo. Y si la nación tiene petróleo y sabe utilizarla, toda su gente puede mejorar su nivel de vida, si el gobierno está pendiente a ayudar al pueblo y no a sacar provecho del pueblo. Ok, acuerdos con el gobierno interino, mantiene una relación cordial entre las naciones, entre Estados Unidos y Venezuela. Si ven eso que puse abajo, eso pertenece también al
al mapa que les mostré, donde nos dice que el impacto en Estados Unidos es crítico en este conflicto y su estatus no está cambiando mucho, ya porque ya se tomó la acción contra Maduro. Ahora lo que hay es una relación cordial entre ellos, en lo que se está viendo cómo la nación va a comenzar a utilizar las riquezas que tiene para poder comenzar a mejorar. Además de que lo más importante es que ellos puedan restablecer un gobierno donde ellos mismos puedan tomar decisiones entonces en lo que vayan a hacer. Algunos de los videos que he visto tratando de buscar información sobre esto y de poder traer mejor información, habla que esta crisis que está sucediendo con la situación con Irán, sí tiene mucho que ver con el petróleo, y lo que está sucediendo va a proveer que Venezuela pueda vender de su petróleo, y esto los va a ayudar en este tiempo que el mercado del petróleo está subiendo y la cantidad de petróleo disponible se está viendo afectada por lo que los iraníes y por lo que los del IRGC están haciendo en el estrecho de Hormuz. Esto es parte de lo que sucede con esta situación en Venezuela. Ok, aquí tenemos la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania lleva mucho más de un año, lleva varios años ya, y pues en un momento dado Estados Unidos estuvo dándole dinero a Ucrania, dándole armas para que ellos pudieran guerrear contra Rusia. Si pensamos bien, lo mismo que hacía Irán con los proxies, entiéndase Hezbollah, Hamas, los Houthis, es lo mismo que nosotros hicimos con Ucrania. Le dimos dinero a Ucrania para que peleara contra Rusia. Nosotros estábamos peleando contra Rusia a través de un proxy, y eso no eran las mejores decisiones. Ahora, cuando Trump llega al poder, él simplemente ha tratado de reunirse con ambos y tratar de buscar la manera de detener la guerra para que no mueran más personas, y ver cómo pueden llegar a un cese al fuego o un final de ese conflicto. Y todavía eso se está trabajando. No ha llegado a un final, desgraciadamente. Yo diría, como escribí aquí, guerra con Rusia que ha llevado a ambas naciones a una crisis financiera, destrucción y muchas muertes. En este punto ninguno de los dos países se beneficiaría de continuar la guerra, y al final no habrá un ganador, porque han perdido tanto cada una de esas naciones que simplemente sería un descanso para ellos el poder decir, ok, se acabó, no vamos a guerrear más nada. Y las decisiones que se tomen, pues sería entre ellos dos, que sería lo mejor que pudiera suceder. Estados Unidos en la presidencia anterior ayudó a Ucrania, como dije antes, pero esta administración está tratando de detener la guerra. Ok, Norcorea, no hemos escuchado mucho en estos días recientes, pero sabemos que ellos continúan haciendo pruebas de misiles, y ellos tratan de decir que ellos tienen el poder para destruir a Estados Unidos y todas estas otras cosas. Mientras tanto, situación interna del país muestra una crisis económica. Esto lleva muchos años de esa manera, mientras su líder continúa enfocado en su ejército y su deseo de conquista y poder. Esto es crítico para Estados Unidos y sigue sin mucho cambio. Eso es algo constante. Norcorea también se relaciona con Rusia y se relacionaba con Irán. Hubo una situación entre Rusia y ellos, y creo que ellos ayudaron a Ucrania. Después tuvieron que regresarlo porque los soldados de él no estaban tan bien entrenados y estuvieron muriendo también en esa guerra, que también fueron afectados, y de Rusia. La situación geopolítica con Taiwán, me permiten un segundo por aquí. Sí, tenemos por aquí, esto es más en relación a lo que pudiera pasar con China. China ha amenazado con invadir a Taiwán para anexarlo a su territorio. En cierto modo lo mismo que hizo Rusia con Ucrania, ha tratado de anexarlo. Sus comentarios y acciones son bien pensadas para no causar un efecto negativo en los líderes mundiales. O sea, él hace todo muy sigiloso para que nadie pueda hablar directamente de que él está haciendo cosas con este fin, y él busca continuar progresando su agenda sin que cause mucho problema.
busca apoyo en aquellos países de ideales comunistas, como lo mencioné, Rusia e Irán, cosas como ellas. Y es una guerra fría a través de los aranceles entre Estados Unidos y Rusia y China. Ahora con este asunto del petróleo, China quizás se vea un poco más afectado, porque si Estados Unidos logra control del petróleo, ya tiene control de las vías también, por donde se está moviendo el petróleo. Quieren el estrecho de Hormuz, ellos están tratando de controlar esa área versus el Navy del IRGC. Ya le han destruido básicamente toda su flota, y están tratando de tomar el control ahí. Si ellos tomaran el control ahí, tienen el control en Panamá. Hay otras cosas que ellos están tratando de alcanzar en la área norte, en los polos. También pues, en el polo norte ellos están tratando de tomar control de unas rutas que pudieran utilizar para mover petróleo. De esa forma, Estados Unidos tendría el control básicamente global, no del petróleo, sino del movimiento del petróleo. Eso traería una condición buena para Estados Unidos, porque pudiera entonces, que en cierto modo, frizar el precio del petróleo local, ya que nosotros tenemos la producción mayor de crudo en el mundo, y eso pudiera ayudarnos a que no nos viéramos nosotros afectados por los costos, pero sería excelente para Estados Unidos, porque de esa manera pudiera continuar bajando su deuda externa, que China es quien tiene control de parte de esa deuda. Esto también es crítico y se está poniendo peor, porque China continúa moviéndose en esa dirección de batallar contra Taiwán para anexarlo. También tenemos en la disputa en lo que llaman el Mar del Sur de China. Ellos están creando islas, ellos están construyendo islas en el medio del mar para entonces, de esta manera, ellos reclaman esta isla como posesión de ellos, y eso les permite tener presencia en unas áreas de interés y estar más cerca. Eso también significa que si yo creo una isla, pongo los misiles de largo alcance, estoy acercándome más a poder tener, en cierto modo, un control militar que me permite puedo tanto utilizar eso para apoyar situaciones positivamente, o para mostrar que yo tengo control sobre el mundo, y esto pudiera llevar a una necesidad de intervenir contra ellos, igual que se intervino contra Irán por la manera en que estaban haciendo las cosas. Sus comentarios y acciones son bien pensadas, como dije antes, para no causar un efecto negativo con los líderes mundiales, y busca apoyo en aquellos países de ideales comunistas. Básicamente es lo mismo, porque sigue siendo China quien está haciendo esto de acá. Y esto no cambia, esta condición es crítica y no cambia, porque ellos continúan haciendo lo que estaban haciendo. Ok, Israel. Si hablamos sobre Israel, para algunos no tiene no tiene relevancia bíblica, porque ellos piensan que Israel ha sido eliminado del plan de Dios, y que ahora la iglesia es el centro del plan de Dios. Pero para otros, Israel sigue siendo el centro de todo lo que ocurre en el Medio Oriente, en la profecía bíblica y en todas estas otras cosas. Yo apoyo que, a pesar de que la iglesia ha recibido bendiciones que fueron prometidas a Israel en un principio, porque también nosotros los gentiles fuimos añadidos en esas bendiciones, y nosotros ya las hemos recibido, pero no podemos decir que Israel no recibirá esas promesas, porque decir que ya la iglesia las recibió en Cristo, y decir que entonces lo que Dios prometió no lo va a cumplir, no es bíblico, no hace sentido, es llamar a Dios mentiroso. Desde mi perspectiva, de nuevo, esto es lo que yo pienso. Así que entiendo que tanto Israel como la iglesia son parte importante de lo que ha de suceder en el tiempo del fin, porque esas promesas apuntan a que el anticristo tanto va a atacar a Israel y destruir a Israel, y una gran parte de ellos pudiera morir en lo que en inglés le llaman Jacob's Trouble, el periodo de Jacob's Trouble, o la gran tribulación. Y también menciona que el anticristo en un momento dado va a hacer guerra contra los justos.
contra nosotros los que tenemos el Espíritu Santo. Y algunos piensan que eso no significa que somos nosotros porque no vamos a estar aquí y todas estas otras cosas, pero todavía no he encontrado el pasaje que me muestra que me sacan de aquí. Y como no lo veo, pues no se me hace tan fácil aceptar los pasajes donde dice, porque dice esto y dice esto otro, yo entiendo que entonces voy a estar fuera de aquí. Esa es una manera de interpretar que no la puedo apoyar. Pero de nuevo, no estamos hablando sobre ese tema. Pero todo está relacionado, como vemos. Todas estas cosas están unidas unas con la otra. Eso es lo que podemos pensar sobre Israel en ese punto, odiado por los musulmanes extremistas y visto con menosprecio por algunos cristianos. Como dije, por las mismas razones, algunos cristianos tienden a hacerlo con menosprecio, a hablar de que no son judíos, no merecen esto, no merecen lo otro. Y esto tenemos que entender que de igual forma que yo hago este video y se ve aquí, se puede ver también en Israel, y personas que no están de acuerdo están comenzando a hacer ellos también sus videos y a mostrarlos. Inclusive he visto algunos donde le están mostrando ahora los resultados de su ADN. Y mi hermano, esa gente tiene 90% de que son judíos. Nosotros a veces hablamos sin saber lo que estamos diciendo. Y esas son cosas que verdaderamente no creo que sería lo que Dios diría si Él estuviera aquí. Cuando el Señor nos manda a que amemos a nuestros enemigos, entonces para unas cosas sí queremos aplicarlas, pero para otras cosas no. Simplemente sigamos orando y velando. Envuelto en múltiples guerras desde 1947 hasta el presente, muchos dicen que esa no es la nación de Israel, que eso fue algo que se creó políticamente y todas estas cosas. De nuevo, como dije antes, Dios es soberano y todo lo que sucede es su voluntad. Bueno o malo, Él lo permite. Así que si Él permitió que Israel en el 47 se reunieran nuevamente y que en el 48 fueran reconocidos como la nación de Israel, y hasta el día de hoy los ha cuidado de todas las guerras que han tenido que luchar, creo que hay un pasaje muy bueno en la Escritura donde un miembro del Sanedrín le advierte a los demás que no luchemos contra cosas que están sucediendo porque pudiéramos encontrarnos peleando contra Dios. Y aquí creo que cuando nosotros decimos eso no es lo que se ve, lo que ha sido reconocido por el mundo, eso no es eso, ellos no son israelitas, no son esto, no son aquello, creo que estamos peleando contra la voluntad de Dios, porque es lo que Dios ha hecho. Ellos son reconocidos como nación, aunque hayan algunas otras naciones, especialmente las naciones árabes, que no los quieren reconocer, pero ellos son parte de la ONU, ellos van a las Olimpiadas y están en todos lugares, son una nación. Son la nación de Israel. Yo no he dicho que son salvos. Yo no he dicho que son la misma nación que caminó por la tierra en aquel tiempo, porque ninguna nación es la misma que caminó por aquella tierra. Dígame una nación que existió en ese tiempo y todavía existe hoy día. Porque Estados Unidos, la gran nación que todo el mundo alaba por acá, o que todo el mundo critica, pero vive en ella, no fue una nación que existiera durante ese tiempo. Y todas las demás naciones que existen hoy día evolucionaron de lo que era en ese tiempo. Pero ninguno puede decir que ellos todavía son, en esencia, la misma nación, con las mismas costumbres. Irán. Le preguntaron a una persona por qué no le cambian el nombre y le llaman persa. Y él dice, porque somos muchos y no todos somos persas, pero todos somos Irán. Así que ni siquiera ellos pueden llamarse el imperio medio-persa o llamarse persa o media. Esas son las circunstancias con las que vivimos. Tenemos que conocer la historia para ver las cosas que han sucedido y lo que Dios ha permitido que pase y lo que va a permitir que continúe sucediendo. Estemos atentos, oremos y velemos, vuelvo y repito, para que Dios nos pueda dirigir y nos pueda dar sabiduría y entender que todo lo que está sucediendo es guiado por su mano y es su voluntad. Envuelto, eso lo leí ya, victorias inexplicables para algunos, para otros la mano de Dios continúa protegiéndolos a pesar de su condición espiritual.
aliado de Estados Unidos. Su historia pasada, presente y futura está entrelazada en las Escrituras, cuyo enfoque es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bueno, por aquí vemos entonces los conflictos Israel y Palestina, o Israel y Hamás, porque Palestina no existe, no es una nación, nunca ha existido, nunca ha sido una nación, es una región, y ese nombre lo puso Inglaterra, en cierto modo, por hacer algo en contra de aquellos que vivían en Israel en ese tiempo. Ok, actualmente existe un acuerdo para tratar de terminar la guerra y mantener la paz, y luego de una invasión y un acto de guerra por parte de Hamás, Israel atacó Gaza y prácticamente destruyó toda la infraestructura, ya que Hamás utilizó hospitales, escuelas y todo tipo de edificios, los cuales normalmente no son atacados en la guerra, pero al identificar que dentro de ese edificio quien estaba era Hamás, entonces sí fue destruido el edificio. Ok, voy a ir rapidito aquí porque el conflicto con Hezbollah en Líbano es básicamente lo mismo. Hubo lo mismo, ellos atacaron también a Israel y entonces Israel se defiende contra ellos y los destruye a ellos y la infraestructura que estaban utilizando y su armamento. Y esto dice que es significativo el impacto de Estados Unidos en esta situación y en la anterior es significativo y no está cambiando mucho. Acá en Hamás dice que se está poniendo peor, pero en sí ambos están a este punto, ambos están básicamente igual. Israel sigue en control y cada vez que ellos violan ese pacto de cese al fuego que se estableció, Israel vuelve a atacarlos y controla la situación nuevamente para que puedan continuar haciendo lo que se supone que hagan, que es desarme de estas dos organizaciones y exiliarlos a otros lugares para que salgan de los lugares donde están actualmente. En Yemen también lo mismo, los Houthis estuvieron ahí atacando a Israel de la distancia. Israel atacó Yemen, el área donde los Houthis están, destruyó muchas cosas, destruyó sus armamentos y esta situación lo mismo, significativo y es worsening. Esta es la relación con Estados Unidos nuevamente. ¿Qué tenemos ahora? La situación con Irán. Este conflicto debería ser llamado conflicto del IRGC versus el Medio Oriente y Estados Unidos. En mi opinión, ¿por qué? Porque no es el pueblo iraní contra el que se está guerreando o batallando. Luego de 47 años en control y opresión de la nación iraní, el IRGC se encuentra en medio de un conflicto. El IRGC, cuando digo eso, incluye lo que era el ayatollah. Ahora mismo el líder principal murió y el hijo de él aparentemente está escondido. Algunos dicen que está en coma, algunos dicen que le falta una pierna, algunos dicen que está muerto. Nadie sabe, porque todavía no han mostrado un video donde él se vea y que puedan decir el video no es fake y él está vivo. Desgraciadamente ellos no saben qué hacer y han mostrado una figura en cartón con fotos y cosas y pues todo esto se ha convertido en una broma y en algo que pues no sabemos verdaderamente lo que está sucediendo. La revolución interna del país y el ataque de aquellos países que ellos atacaron primero han marcado el final del régimen y aquí el pueblo está confiado que esto va a resultar en ellos poder liberar la nación y que ese régimen va a desaparecer y ellos van a traer a Reza Pahlavi, es el príncipe o el hijo del Shah que fue quitado del poder en 1979 y él tiene un plan para tratar de ayudar a la nación a que ellos puedan tomar decisiones. Se refiere a un referéndum para elegir el tipo de gobierno el que ellos quieren mantener. También para que entonces luego de eso se vote para tomar decisiones y traer el líder que ellos finalmente quieran tener. Como dije, ayer yo pedí información de unas amistades y él me dice que él piensa que esto pudiera volver a ser una democracia laica y hasta una monarquía temporariamente si Reza Pahlavi regresa al trono del cual su padre Shah Pahlavi fue desterrado en el 79. Otro dato muy curioso, dice él, es que ya el 10% de la población persa se ha convertido al cristianismo y ese número puede ir creciendo por los ataques por los actuales sucesos que están ocurriendo en Irán. Si este régimen cae, podríamos estar presenciando el comienzo del final de la imposición del Islam en Irán y él dice en Líbano. Este detalle yo no lo había visto, pero creo que esto es muy bueno, este detalle que él me dice. ¿Por qué razón?
porque los líderes que están en Irán actualmente me parece que ellos provienen del Líbano, de allá fue que ellos vinieron cuando esta situación sucedió en el 79. Eso está bien interesante, porque, por lo que digo, porque esto es bien complicado en cierto modo, pero esto es lo que podemos ver en esto aquí. Esta situación con Estados Unidos obviamente crítica y se está poniendo peor porque pues, acá tiene un poco de giro de Occidente, pero en sí los aviones vuelan bastante libres sobre el cielo iraní porque ellos no tienen mucha defensa antiaérea, los misiles se les están acabando y los que logran tirar, la mayoría de ellos han sido destruidos. A pesar de que sí, algunas personas han muerto desgraciadamente y los misiles han atacado y han destruido algunas estructuras, no son tantas las muertes, gracias a Dios, que hemos visto por estos ataques. Así que esta es la última slide que les voy a presentar hoy y esto fue lo que conseguí. Conflicto en el Medio Oriente, las alianzas y los enemigos. Si usted ve que los aliados muestran que son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e India, yo puedo decirle que el Reino Unido está en papel, pero el Reino Unido no está apoyando a Estados Unidos como esperaríamos. Inclusive sus expresiones públicas han sido contrarias a tener una relación como en el pasado con Estados Unidos. El primer ministro inglés ha hecho unas expresiones que muestran que él está apoyando más a China que a Estados Unidos. Esa es mi evaluación personal, no lo que he leído en ningún lugar. Alemania ha hablado en apoyo a lo que está sucediendo. Francia también hizo lo propio, aunque en un momento dado también dicen cosas que son contrarias. Es como que no sabemos bien en quién creer. India es parte de los aliados, pero no he visto un movimiento de ellos hacia entrar en este conflicto, aunque ellos están cercanos a esa área. Entiendo que al menos ellos no le van a dar asilo al IRGC, eso es importante porque es un país más que tiende a poner una presión en los demás países para que tomen la misma decisión. Este bloque de Oriente Medio, Arabia Saudita fue atacado por ellos, el gasoducto de Arabia Saudita fue atacado por los del IRGC y esto pudiera causar problemas con ellos porque ahora Arabia Saudita va a tratar de defenderse por lo que ellos hicieron. Egipto, los Emiratos Árabes también fueron atacados y ellos temen a Irán, pero está llegando al punto donde ya no les importa y están desquitándose o están tomando represalias contra Irán y atacando por los ataques que ellos hicieron primero. Los enemigos de Israel, pues como lo ve aquí, tiene a Irán, a Siria, Hezbollah, Hamas y pues aquí tenemos varias cosas. Pudiéramos leer algunos pasajes bíblicos que nos hablan sobre estos detalles. Acá tiene, para concluir con este slide, las potencias globalmente cautelosas. Tiene a Rusia, tiene a Corea del Norte y a China. Como dije, que ellos no hacen mucho ruido para evitar situaciones de riesgo, ¿verdad? Pero Isaías 14, del 24 al 25, nos dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Eso obviamente fue para el tiempo del imperio asirio, pero luego que Siria pasa por la guerra civil y Siria termina en manos de este personaje que era líder de ISIS, olvidé el nombre de él, no voy a mencionar otro nombre, simplemente el que es actual presidente de Siria. Es una persona que está actuando como que él quiere ser aceptado en el mundo político de esta región, pero está permitiendo que su guerrilla continúe atacando a porciones de la sociedad que son cristianos o son contrarios a lo que él propone. Y por eso creo que es una persona que tenemos que tener mucho cuidado, porque él pudiera salir
en control de muchas cosas y querer nuevamente implementar ese califato y él ser ese califa. Si eso sucede, él pudiera ser llamado el asirio, que hace referencia en la palabra. Por esa razón traigo ese pasaje, y eso es simplemente algo para mantener en nuestra mente y ver el desarrollo de las cosas que suceden en el Medio Oriente y saber que esto pudiera ser posible, porque de nuevo no sabemos precisamente quién será el anticristo, pero sí sabemos que pudiera salir de esa zona, de esa área de Siria, Turquía, el norte de Irak. Es lo que en cierto modo toda esa zona era llamada Yaván, que era el imperio griego, y ya hemos mencionado varias cosas sobre ese tema. Entendemos que de ahí es que pudiera salir el anticristo. Joel también nos dice un pasaje bien, para mí, bien directo. Creo que lo he mencionado antes en algunos otros videos. Joel 3:4 dice: y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Tiro y Sidón es la región del Líbano hoy día, donde estaba Hezbollah, y todo el territorio de Filistea. El territorio de Filistea es el territorio de Gaza. Y esos son lugares que Dios le está hablando en directo a ellos y diciendo: ¿queréis vengaros de mí? O sea, ¿se quieren vengar de mí? Dios está diciendo esto a ellos y dice: y si de mí os vengáis, bien pronto haré recaer la paga sobre vuestra cabeza. Cuando comenzó el ataque en octubre 7 del 2023, pensamos que era un tiempo difícil para Israel y que podían ser atacados por múltiples frentes, y esto pudiera haber causado una destrucción grande en Israel. Mas sin embargo, Dios puso su mano, y lo que sucedió es que Israel peleó contra Gaza, contra Hezbollah, contra los Houthis, contra Irán, contra la guerrilla en Irak y contra Siria, y prevaleció contra todos ellos. De nuevo, la mano de Dios está con ellos en todo momento. O son una nación con mucha suerte. Elija usted lo que usted quiera pensar. Pero ellos han podido guerrear 7 frentes y salir victoriosos hasta el día de hoy. Yo creo que Dios nos está diciendo algo. Si todavía usted piensa que ellos no son Israel, no son ese Israel que Dios quiere salvar, como quiere salvar a cada una de esas personas en nuestra ciudad que se pierde hoy día, que muchas veces ignoramos eso y peleamos porque Dios quiere salvar a Israel. Debemos orar para que Dios no solo salve a Israel, salve a Puerto Rico, salve a Estados Unidos, salve a Irán, a esas mismas personas que pertenecen al IRGC, que transforme sus corazones. ¿Por qué? Porque solo Él es el que puede salvarnos. Entonces oremos para que eso suceda. Y entonces no importa quiénes sean, si son real o no son real, que Dios los pueda transformar y que sus corazones haya arrepentimiento para que puedan tener salvación y vida eterna. Eso creo que es lo que debiéramos nosotros pensar constantemente. Leo un pasaje más, Daniel 8 del 19 al 25. Habla sobre la profecía de el macho cabrío y el carnero. Y de nuevo, lo que voy a leer es solamente una parte, pero hace relación a Irán. Y esto debe llevarnos a que estudiemos más esta profecía y veamos esta situación y oremos para que Dios nos pueda mostrar qué verdaderamente es lo que está sucediendo de acuerdo a la Escritura. Si es que eso está pasando actualmente o si simplemente hay una profecía de algo más que pueda suceder en algún momento. Daniel 8, 19 al 25 dice: y dijo: he aquí yo enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tiene 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia. Ahí les está diciendo que es una guerra entre Grecia contra Irán. Pero actualmente en sí es una guerra interna. No podemos poner aquí otras personas y tratar de hacer un análisis de la palabra para justificar y decir que Estados Unidos
es esa nación de Grecia, ese imperio. No creo que sea eso lo que está diciendo. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, eso es lo que les estaba diciendo en el video anterior, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí nos explica que ese que se levanta es el anticristo y hará la guerra contra Israel y también contra el pueblo de los santos, lo que les dije hace unos minutos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. El engaño, les hablé también de que el Islam trabaja a través del engaño, de medias verdades. Ahí tenemos otra cosa más que podemos mantener en nuestra mente. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesús, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esto es lo que tengo para compartir con ustedes. Hay una explicación, unos otros detalles quizás sobre ese último slide que les presenté, pero creo que no es necesario. Vamos a dejar el video por aquí. Ya hoy sí me fui por encima, estamos a 1 hora, pero este asunto político siempre causa que tenemos que explicar algunos detalles para que no haya malos entendidos. De nuevo, espero que esto les haya ayudado. Yo no soy un experto en esto, les presenté mi opinión, leí algunas cosas que me dieron algunas personas que tienen un poquito más de conocimiento que yo, veo que están más o menos en la misma línea de lo que yo pienso. Oremos, mis hermanos, oremos, porque de nuevo, nosotros no estamos envueltos en política, no vamos a cambiar nada. Si usted quiere que algo cambie, órele al Señor. Y el Señor, pero órele que el Señor, primero que nada, le ayude a usted a reconocer Él obrando. Y que si lo que está sucediendo es de parte de Él y usted no lo ve así, que el Señor le ayude a verlo de esa manera. Y que si usted tiene la razón, entonces que cambie la situación mundial, porque mientras la situación mundial sea contraria a lo que usted cree, creo que la oración debe de ser: Señor, ayúdanos a comprender lo que estás haciendo ahora, para que nosotros podamos unirnos a ti y orar de acuerdo a eso. Así que Dios me los bendiga. No estoy seguro si para la semana que viene vamos a tener un video o no. Creo que quizás voy a brincar una semana para darme tiempo a escoger un tema. Por favor, si alguno tiene una idea, este video lo hice porque un amigo me pidió que hablara sobre geopolítica. Una vez termine lo voy a llamar y decirle: tengo el video hecho, sube el lunes, espero que te guste. Así que si tienen algún tema que quisieran que se hable, alguna cosa que he dicho que les crea contrariedad y quieren discutir más sobre eso, escríbanme, déjenme saber. Traemos otra sección, me comunico con ustedes, hablamos, vemos cuál es la diferencia y tratamos de hacer algo para edificarnos el uno al otro. Mis hermanos, hasta aquí le doy gracias a aquellos que nos han apoyado hasta el día de hoy. Continúen suscribiéndose, dándonos un like, dejándonos un mensaje. Déjenos saber qué piensan sobre estos videos, sobre lo que hemos hablado. Yo sé que quizás la manera que me conduzco no ha sido la mejor en algunos videos. Me quedé pensando y algunas personas piensan que eso está un poco mal. Pero tengo espacio para crecer. Agradezco a aquellos que me los han señalado y estoy tratando de mejorar en esas cosas, de escribir más notas para no quedarme en blanco y de tener cosas un poco más controladas. Lo que sucede es que mientras hablo me vienen cosas a la mente que no añadí a la presentación y me gusta compartirlas siempre, porque creo que entre más información tengamos, mejor es, porque estamos más educados, tenemos más data para analizar y tomar decisiones. Así que, de todas maneras, muchas gracias, Dios me los bendiga y será hasta el próximo video de Difficult Times.